Buenas tardes amigos, les doy la más cordial bienvenida a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Hoy es junio 3 del año 2021, este es el capítulo número 17 y les agradezco nuevamente que me acompañen. En este capítulo me voy a referir a sola una de las muestras claras de la absoluta incompetencia del señor López Obrador. Me voy a referir únicamente a esta porque esta va a ser la última llamada para las personas que votaron por este señor y por el partido Morena, porque las elecciones del 6 de junio son este próximo domingo. Este es un llamado para que la gente reflexione y piense su voto esta vez. Es imperativo quitarle la mayoría en el Congreso a este señor porque el daño que le está haciendo a México es realmente incalculable. Y voy a referirme a esta muestra clara de su incompetencia, que es la negligencia del señor López Obrador. La semana pasada les comenté que la principal responsabilidad del presidente de la República y de cualquier presidente en cualquier país del mundo es muy simple, clara y llana: el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. En una república esa es la principal responsabilidad del presidente. La repito otra vez porque parece que esto no le entra a la gente que votó por López Obrador. Hay indicios de que siguen apoyando a este señor para las próximas elecciones, pero lo voy a volver a repetir. La principal responsabilidad del presidente es el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, este señor López Obrador ha hecho todo menos eso, menos preocuparse por el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. Lo que sí ha demostrado es una negligencia inconmensurable, una negligencia y una apatía por el pueblo de México que yo no había visto nunca, francamente. Ahora bien, me voy a referir a dos aspectos de su negligencia: el manejo de la pandemia del COVID-19 y la muerte de niños y mujeres y enfermos de cáncer. Hace un año, en marzo, hace poco más de un año, en marzo, en Italia y en Francia, desde febrero y marzo del 2020, en Italia y en Francia y en España, estaban muriendo cientos de personas por la pandemia. ¿Cómo vamos a demostrar la negligencia de ese señor López Obrador? Ese es el punto primero, el punto número uno. ¿Qué hizo el señor López Obrador en ese momento? Lo que hizo fue ignorar la pandemia. Ignoró la pandemia, minimizó la pandemia, al grado de decirle a la gente: no hay problema, la pandemia no es, esto no es realmente serio, salgan a la calle, lleven su vida normal, esto realmente no es serio. Y a quien argumente que eso no es negligencia, le quiero decir que lo es y se puede demostrar jurídicamente. Entonces, su primera reacción ante la pandemia fue ignorarla, minimizarla, al grado de que llegó a alentar a la población a salir a la calle. Y les dijo: salgan a la calle, ustedes no se preocupen, no pasa nada, hay que abrazarse y etcétera, etcétera. Tercer punto de su negligencia: primero ignorarla,
después minimizarla y después alentar a la población a salir a la calle. Cuando, vuelvo a repetir, los contagios en el mundo estaban extrapolándose de una manera espantosa. Eso es negligencia y se puede demostrar jurídicamente. Cuando se da cuenta este tipo inepto que no es una cosa pasajera y que la pandemia efectivamente está matando cientos de miles de personas, es cuando quiere reaccionar, pero desgraciadamente ya es demasiado tarde. Y para ese momento ya hay cientos de miles de contagios. En ese momento estoy hablando de tal vez por ahí de junio, julio, agosto del año pasado. Ya estaban los laboratorios más renombrados del mundo elaborando las vacunas. ¿Cuál fue el siguiente signo de la negligencia de ese señor López Obrador? Fue omitir totalmente llevar a cabo los requisitos necesarios para irse a formar a las puertas de los laboratorios a colocar sus contratos por vacunas. Eso es negligencia. Se negó, omitió ir a formarse a los laboratorios para colocar sus contratos por vacunas. Eso es negligencia. ¿Y cuál es el resultado de esa negligencia? Que las personas que ya se habían contagiado por su absoluta ignorancia y por haber alentado a la gente a salir a la calle, ya estaban al borde de la muerte, ya estaban realmente enfermos. No había oxígeno en México tampoco, no había camas en los hospitales. Ahora bien, ¿cómo es factible demostrar jurídicamente que la negligencia de este señor provocó la muerte de casi 700,000 personas entre COVID y el cáncer? Registros de las muertes existen en todos los hospitales de México, o en la gran mayoría de los hospitales en toda la República Mexicana. De manera que para estructurar, para integrar un expediente, para juzgar a ese señor López Obrador por su negligencia que resultó en la muerte de casi 700,000 personas, está documentado cuando explotó esa pandemia, está documentado y él lo dijo en sus conferencias, lo dijo el año pasado de que no había problema, está documentado y está en video. Existen evidencias claras que cuando la pandemia estaba arrasando al mundo, este ignorante, negligente, le dijo a la población: salgan a la calle, no hay problema. Yo no voy a usar el cubrebocas, porque no es necesario, no pasa nada. Eso es negligencia. Y esa conducta irresponsable ocasionó que cientos de miles de personas se contagiaran y cientos de miles de personas murieran. De manera que su postura de ignorar la pandemia, minimizarla, alentar a la gente a salir, están documentadas, y esos muestras de negligencia son jurídicamente viables y justificables. Por si fuera poco, para integrar esa demanda,
en contra de ese inepto de López Obrador, están los familiares de las personas que murieron por COVID. Y existen registros de las muertes, lo digo nuevamente, en todos los hospitales. Y están los familiares que en muchos casos llevaron a sus pacientes a los hospitales donde no había oxígeno. Eso es negligencia. Y si hiciera falta presentar testigos, hay casi 700,000 testigos que atestiguarían que la negligencia de ese tipo provocó la muerte de sus parientes. Hago énfasis en el aspecto jurídico porque sí es factible probar jurídicamente que la negligencia de ese tipo, López Obrador, ocasionó la muerte de casi 700,000 personas. Y si alguien me arguyera que no fue responsable de las 700,000 personas, les voy a aceptar el argumento y les voy a decir que a lo mejor nada más fue responsable por 100,000 personas. Eso equivale a un genocidio. La responsabilidad del presidente, en este caso de México, está plasmada en la Constitución. De manera que un abogado constitucionalista que sea un experto en la Constitución y que esté en condiciones de integrar una averiguación, una demanda, tiene todos los elementos necesarios para integrarla y debe ser un abogado constitucionalista que piense. Porque hay abogados constitucionalistas que dicen que el presidente es intocable. Yo les puedo asegurar que en base a la Constitución el presidente no es intocable. No sé si en México exista un abogado constitucionalista que piense que tenga la decisión y el valor de integrar un expediente en contra de ese tipo. Pero de que es factible, jurídicamente. Existen los elementos que servirían de prueba, lo que les acabo de comentar. Cuando explota la pandemia en el mundo, cuando explota en México, cuáles son las acciones del inepto de López Obrador en ese momento de ignorarla, minimizarla, alentar a la gente a salir a la calle, negarse a suspender actividades. Él mismo se rehusó miles de veces a usar el cubrebocas y él mismo sufrió la enfermedad por su misma negligencia. Así es que si fuera necesario integrar una averiguación, es constitucionalmente factible integrarla y elaborarla. Y si no fuera posible por falta de voluntad, porque elementos jurídicos existen para que si un presidente de cualquier país comete genocidio, no es necesario esperar a que termine su mandato. Y habrá gente que me diga que eso es imposible en México. Pero vuelvo a repetir, un abogado constitucionalista con capacidad técnica e intelectual para integrar esta demanda tiene todos los elementos. Tiene videos, noticias,
víctimas, pacientes, familiares de los pacientes, testigos. Se pueden integrar demandas de todos esos testigos para soportar esa averiguación, integrar ese expediente. ¿Que es una investigación titánica? Sí lo es. Sí lo es, porque hay mucha investigación de por medio. Entonces se necesita un abogado que conozca la Constitución, que tenga la decisión de integrar una demanda de esa naturaleza, que tenga los recursos para integrar esa demanda y para hacer la investigación. Pero de que existen todos los elementos de prueba, perdón, que demostrarían que la negligencia de López Obrador provocó la muerte de casi 700,000 personas, existen. Yo no he visto a alguien que haga este tipo de planteamientos en México. Seguramente porque en México piensan que es imposible, que la Constitución es sagrada y que la Constitución es inviolable. Cuando en México la Constitución ha sido violada miles de veces y todos los días. De manera que ya estoy por llegar al fin de este capítulo. Quiero mencionar esto para que la gente que votó por López Obrador y la gente que votó por Morena analice esta información que les estoy dando. La negligencia de López Obrador ocasionó la muerte de casi 700,000 personas. Y esta es una exposición a manera de último aviso para esas personas, porque las elecciones ya son este domingo que viene en México. Si los ciudadanos mexicanos quieren salvar a su país, tienen que votar en contra de Morena, porque ahorita no está en la boleta el señor inepto López Obrador, pero está su partido. Es imperativo quitarle la mayoría en el Congreso porque se vienen más muertes. Sucedió lo de la línea 12. Hay evidencia de que hay puentes y pasos a desnivel que están por caerse, por provocar más muertes. Entonces, este es un llamado para que esas personas repiensen su voto nuevamente. La negligencia de López Obrador ocasionó la muerte de casi 700,000 personas. Y si me dicen que eso es muy difícil de demostrar, yo les puedo decir que no lo es. Pero hacen falta recursos, hacen falta abogados y hacen falta que alguien tome la decisión de no permitir que este señor quede impune por esa negligencia. Y nada más me refiero me estoy refiriendo al COVID. Y mencioné al principio los enfermos de cáncer. Han muerto más de 1,000, ahorita ya deben ir casi 1,800 niños que han fallecido por el cáncer por falta de medicinas. Entonces, este video, todos mis videos van enfocados a las personas que votaron por López Obrador. Ojalá lo difundan lo más que puedan para que la gente piense, para que la gente vea lo que ha provocado la negligencia de ese señor. Quiero mencionar una cosa, que el día de hoy en su conferencia, en su disque conferencia de prensa, ese tipo inepto presumió que ya se había llegado a un récord de 1 millón de vacunas al día. Y mostró una estadística que dice que aquí en Estados Unidos se han aplicado más de 200
296 millones de vacunas. 296 millones aquí en Estados Unidos. Más de 296 millones. Y este inepto presume de que México está en el número 32 de países con vacunaciones, con un poco más de 32 millones. Y eso si no es una reverenda mentira lo que dice ese señor, porque es un mentiroso. No le dio vergüenza, no le dio ninguna vergüenza mostrar esas cifras. Aquí en Estados Unidos, más de 296 millones de vacunas aplicadas. Y ese inepto presume de 32 millones, cuando ha habido más de casi 700,000 muertos por el COVID. Muy cerca de los 650,000 más de muertos por el COVID. Entonces, en conclusión, les puedo decir que la negligencia de ese señor López Obrador sí se puede perseguir jurídicamente. Su negligencia sí ocasionó la muerte de miles de personas. Entonces, a esa gente que votó por él, yo les pido, ojalá este video lo vea más gente que votó por él, los jóvenes, mujeres que votaron por él. Porque ya no hay otro aviso para ustedes. Para esa gente que votó por él ya no hay otro aviso. Este tipo, si gana la mayoría otra vez en el Congreso, México estará perdido irremediablemente. Ya lo vimos con Pemex, con CFE. El país está en un caos económico y de violencia y de inseguridad como nunca se había visto en la historia de México. Entonces yo los invito a que repiensen su voto. 0 votos para el partido de Morena. 0 votos este próximo domingo. El país se los va a agradecer, no yo. El país se los va a agradecer. Rescaten México. Rescaten México, se los pido de favor. Rescaten México y hagan justicia por todas esas muertes absolutamente innecesarias y criminales que la negligencia de López Obrador ha ocasionado. Ya no hay más, ya es hora de que yo me despida. Les agradezco que me hayan acompañado. Difundan esto lo más que puedan porque este es el último aviso. El domingo son las elecciones y hay que quitarle la mayoría en el Congreso a López Obrador para evitar que siga haciendo daño. Gracias nuevamente, amigos, síganse cuidando. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos la semana que entra en otro capítulo de Si yo fuera presidente. Gracias y hasta la próxima.